Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida y te comento que esta vez hablaremos acerca de la desigualdad. Es un fenómeno que puede ser abordado como los prismas, es decir, desde diversos ángulos. Podemos enfocar nuestra atención en lo económico, lo social, lo educativo, lo político, etc., incluso en el género. Entendemos por desigualdad la situación inequitativa que se da en uno de los aspectos citados. De acuerdo con datos del Banco Mundial de 2020, en México conviven las personas más pobres con las personas más ricas a nivel mundial. La desigualdad económica y social se ha convertido en un problema grave. México forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad. El coeficiente de Gini nos ubica en 0.50, donde 1 es el punto que corresponde a la perfecta desigualdad y 0 es el punto óptimo de igualdad. Situación que nos permite ver que existe una alta concentración de la riqueza en el decil más alto de la población en México. Podemos considerar 4 aspectos que reflejan la gravedad causada por este fenómeno. Número 1. La desigualdad por género. Te comento que las mujeres en el mercado del trabajo tienen que enfrentar desigualdades aún en casa, además de las desigualdades salariales y la discriminación laboral que enfrentan. Cuando llegan a sus hogares después de sus largas jornadas de trabajo, todavía siguen trabajando en promedio 3 horas y 30 minutos en casa, mientras que los hombres solo lo hacen durante 1 hora. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Coneval, al concluir un año, las mujeres acumulan 45 días en el trabajo doméstico, en tanto que los hombres solo aportan 16 días, a pesar de que ambos trabajen en sus respectivas ocupaciones. La desigualdad de ingresos en México se profundiza aún más en el análisis por género. Las mujeres en promedio perciben 60% menos que los hombres. El promedio a escala nacional de ingresos diarios de una mujer es de 165 pesos, mientras que el hombre ingresa 264 pesos diarios. Número 2. Desigualdad según el coeficiente de Gini. Cerca del 40% de la riqueza se concentra en el 1% de la población más rica. 120,000 personas, que representan el 1% de la población más acaudalada, concentran alrededor del 43% de la riqueza nacional, de acuerdo con un estudio realizado por la Oxfam México, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema: trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Te pido que te imagines que el país es como un gran pastel con 10 rebanadas. Una sola persona se comería 4 de ellas, mientras que las 6 restantes serían repartidas entre 99 personas. ¿Cómo te parece? Número 3. Desigualdad en México según la OCDE. México es el segundo país de la OCDE con mayor pobreza en su clase media. Los ingresos promedio de la clase media mexicana disminuyeron el 2% en el periodo 2008 a 2015. De todos los países miembros de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México presentó la segunda contracción más pronunciada solo después de Grecia. Los hogares más ricos de México ingresan 18 veces más que los más pobres. El ingreso promedio de un mexicano que pertenece al decil décimo, es decir, la población más acaudalada, ascendía a 1,853 pesos por día, mientras que un mexicano ubicado en el decil 1, es decir, los más pobres, vivían con un ingreso diario de 101 pesos. Y yo pregunto, ¿dónde está la justicia? La encuesta nacional de gastos de ingresos de la INEGI indicó que los ingresos entre el estrato socioeconómico más alto y el más bajo pueden ser hasta 18 veces mayores. Y finalmente, desigualdad comparada México Sur contra Norte. Nacer en el norte o en el sur es una bendición o una desgracia, porque los mexicanos nacidos pobres en el norte del país tienen casi 3 veces más posibilidades de salir de su estrato social y ascender a uno más alto, mientras que en el norte solo 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres. En el sur, 67% de ellos permanecen así toda su vida.
En contraparte, las posibilidades de nacer pobre en el sur y de acceder al escalafón más alto son casi nulas. Solo el 2% de la población lo logra, mientras que el 8% de los que nacen pobres en el norte logran ascender al estrato socioeconómico de mayores ingresos. Te comento que México forma parte del 25% de los países más pobres del mundo. Se trata de un país de ingresos medios altos con marcados contrastes entre personas ricas y pobres. En México, por ejemplo, vive el hombre más rico de América Latina, junto con más de 50 millones de personas en pobreza extrema. Las 10 personas más ricas de México, 8 de ellas son hombres, concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país. El ingreso promedio del 5% más pobre de México es igual al del 2% más pobre del mundo. Al mismo tiempo, el ingreso del 5% más rico de México es similar al ingreso del 5% más rico en países desarrollados. Esto es la desigualdad. Yo espero que este video sirva para que puedas aprender un poquito acerca de ella, sobre todo si cursas la materia de Ética 2 en el Bachillerato General. Te doy las gracias por ver mi video y te invito para que me sigas en un próximo y nos veremos pronto. Gracias, que tengas un excelente día y si te es posible, dame un me gusta, comparte con tus amigos y te invito para que te suscribas si no lo has hecho. Hasta luego.